¿Sabías que la historia de Josué apunta directamente a nuestro Señor Jesús? Esta semana veremos cómo ese antiguo líder fue una representación del Señor Jesús, quien nos guía a la verdadera tierra prometida. Y esta es la vida eterna. La lección número 10, el verdadero Josué. Antes de continuar, pedimos la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Y en este momento, Señor, pedimos que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes y nos ayude, Señor, a discernir y entender tu palabra y permitir que este mensaje de esta semana nos fortalezca, nos ayude y nos acerque más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a leer nuestro texto para memorizar que aparece en 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Esta lección revela cómo Dios usó la vida de Josué para mostrarnos un ejemplo, figurar a Cristo. Los personajes del Antiguo Testamento prefiguraban el plan de redención que se cumplió en el Señor Jesús. Y vamos a hablar acerca del tipo y el antitipo. Vamos a hablar de Moisés, Israel y el santuario, que muestran cómo Dios actúa en tres etapas: Cristo, la iglesia y el fin. Pero también veremos cómo Josué, figura también tipológica del Señor, muestra su liderazgo que simboliza el de Cristo guiando a su pueblo hacia la victoria espiritual de la tierra prometida, mejor que la Canaán terrenal, una Canaán celestial. Y veremos acerca del verdadero Josué, que es Jesús, el conquistador divino que vence al mal y nos da descanso en su gracia. Y al final veremos cómo Josué y nosotros hoy somos llamados a pelear también batallas espirituales como Josué y reflejar el carácter de Dios y confiar en la promesa de la tierra nueva. Toda la lección nos recuerda que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro capitán que dirige cada paso de nuestra fe. Por eso, quédate y vamos a estudiar esta maravillosa lección. La lección del domingo, tipología bíblica. Bueno, este tema es importante porque no sé si alguna vez te has dado cuenta de que muchas historias de la Biblia parecen repetirse con distintos personajes. Eso no es casualidad. Dios usó personas, usó lugares, experiencias del pasado como tipos, es decir, modelos que apuntan a realidades más grandes futuras, especialmente reflejando o simbolizando a Cristo. Entender esta conexión nos va a ayudar a ver la Biblia como un todo coherente y lleno de un propósito especial. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios usó la historia humana como un lienzo para anunciar su plan de salvación. Es decir, Adán fue un tipo de Cristo, no porque ambos pecaran, sino porque en uno entró la muerte y en el otro entró la vida. Así, de esta manera, la tipología nos enseña que todo en la escritura apunta a Jesús. Bueno, voy a explicarlo un poco mejor. Cuando la Biblia habla de tipología o de un tipo, está hablando de algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y cuando habla del antitipo, el antitipo corresponde al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de Adán, Adán es tipo de Cristo, o es el tipo que es Adán y el antitipo que es Cristo. Entonces, el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios se dan a través de estos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada sacrificio, cada líder y cada victoria contenían una sombra del Evangelio. Cuando tú miras el santuario, hay una riqueza espiritual de símbolos que nos llevan a conocer y darnos a entender mejor las cosas que estaban prefiguradas desde el tiempo antiguo. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La tipología es una herramienta para entender nuestra propia fe. Ahora, si hablamos de los errores, los triunfos de Israel,
fueron lecciones para nosotros también. Es decir, ver el pasado como un espejo espiritual nos permite a nosotros reconocer los patrones divinos en nuestra vida diaria. Es decir, cada historia del Antiguo Testamento revela la paciencia y el propósito de Dios para redimirnos. Por eso cuando leemos sus páginas no estudiamos historia solamente, sino estamos viendo el plan de nuestra salvación y de cómo Dios actúa en el pasado, actúa ahora y seguirá actuando. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí Hebreos está hablando de el santuario. Y el santuario terrenal, el cual se le mostró a Moisés, era un tipo del ministerio de Cristo en el cielo. Recordemos, tipología o tipo es del Antiguo Testamento, antitipo corresponde a Cristo. Y el santuario terrenal es un tipo de lo que haría el Señor Jesús en el cielo. Cada objeto que está allí en el santuario y cada ceremonia que celebraba el pueblo reflejaba esa obra redentora del Señor. Y esto nos enseña que la fe tiene como propósito mostrar la realidad a través de esos símbolos que nos anuncian que el Señor Jesús es el verdadero sacrificio, que es el sacerdote perfecto, que es el mediador eterno. Entender esta tipología nos ayuda a conectar lo visible con lo invisible, lo histórico con lo espiritual, el pasado con el presente. La tipología bíblica, hermanos, es una prueba del amor intencional de Dios de mostrarnos su plan desde el principio. Desde el principio, todo en la escritura fue diseñado para apuntar a Cristo y confirmar que la historia de la redención está escrita en cada página de la Biblia. La lección del martes, Josué como figura tipológica. No sé si han notado, pero con Josué sucedió que hubo una transición. La vida de Josué fue una continuación del ministerio de Moisés, del líder Moisés, pero también es un reflejo anticipado del ministerio del Señor Jesucristo. Dios usó a Josué como ese tipo del Antiguo Testamento para señalar a Jesús y para mostrar al Señor Jesús como el verdadero Salvador que guiaría a su pueblo a la victoria espiritual y cómo esa victoria daría descanso. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Notemos que hay algunas relaciones interesantes allí. Y es que el liderazgo de Josué comenzó donde terminó el de Moisés. No fue casualidad, era una señal divina de continuidad. Dios mostraba que su obra no depende de hombres, depende de la promesa y del cumplimiento de su poder. Así también cuando Cristo vino, tomó el relevo de todo lo que Moisés y Josué simbolizaban. El Señor no dirige a un pueblo terrenal hacia una tierra prometida, sino que guía a la humanidad hacia la salvación eterna. Y es interesante porque Josué continúa con el legado de Moisés. Jesús continúa con el legado de Juan el Bautista. Josué debe pasar el Jordán para ir a poseer la tierra, para empezar un ministerio. Y al igual, Jesús inicia su ministerio después de que pasa por el Jordán, cuando es bautizado. Hay una relación interesante allí que vale la pena que tengamos en cuenta. Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cuando la Biblia habla de esto, esta profecía anunciaba la llegada de un líder como Moisés, alguien que hablaría en nombre de Dios y conduciría a su pueblo a una liberación. Josué fue un cumplimiento parcial, una parte, pero Jesús fue su realización completa. Es decir, él no solo habló las palabras de Dios, sino que fue la palabra hecha carne, el verbo. En Cristo, la profecía, hermanos, alcanza su máxima expresión. Cristo es nuestro mediador perfecto, que nos libera de nuestros enemigos.
pero también que nos libera del poder del pecado. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí quien está hablando es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro confirma que ese profeta anunciado era el Señor Jesús. Él es el nuevo Moisés y el verdadero Josué. Es decir, Jesús es el guía supremo, el salvador supremo, el conquistador supremo. Y donde Moisés trajo ley y Josué trajo tierra, Cristo trajo la gracia y trajo el reino. Qué interesante esa relación, porque su misión no fue ocupar territorios aquí en la tierra, fue conquistar corazones para el cielo. Y Josué fue ese reflejo del carácter de Cristo, un líder que obedeció, que confió, que guió al pueblo con fe. Pero Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que se anunció, porque Él es el capitán de nuestra salvación que nos conduce al reposo en su amor. Y esto finalmente se logrará bajo su poder y su misericordia. Es decir, el verdadero Josué es Cristo. El verdadero líder es Cristo, anunciado desde antes, incluso desde Adán. Se ha anunciado la intervención del Señor Jesús como nuestro Salvador. Así que no tenemos un mensaje cerrado para un grupo, no solamente. Dios ha dejado su verdad y la ha dejado tan clara que todas las generaciones a través del tiempo se pueden dar cuenta de que había un Mesías, de que había un Salvador y de que hoy nosotros gozamos en esta parte final de la historia del privilegio de conocer todo lo que sucedió en el pasado. Si conocemos nuestra historia, no estaremos condenados a repetirla. Por eso es importante que vivamos conscientes de que nuestro Josué o de nuestro Jesús, nuestro Salvador, nos dará la victoria siempre y cuando tú y yo la aceptemos. La lección del miércoles, el verdadero Josué como antitipo. Creo que en algún momento te has sentido en medio de batallas que parecen imposibles de ganar. Pues Israel también sintió lo mismo, porque al enfrentar a sus enemigos sentían impotencia. Pero cuando estuvieron bajo el liderazgo de Josué aprendieron que la victoria venía por el poder y la presencia de nuestro Dios. Esa misma lección alcanza su plenitud en el Señor Jesús, porque Jesús es el verdadero Josué, quien conquista no territorios, sino el corazón y conquista nuestra vida para Él, para liberarnos del pecado. Hebreos 4, 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El escritor del libro de Hebreos deja claro que el descanso que Josué ofreció no fue el descanso definitivo. Cuando ellos entraron a Canaán, fue solo una sombra del reposo espiritual que Cristo ofrecía. Mientras Josué condujo al pueblo a una tierra prometida terrenal, Jesús nos lleva a un descanso eterno, donde la paz mora, donde no depende de circunstancias, sino de la gracia de Dios. Solo en el Señor Jesús encontramos el reposo de nuestras vidas, de nuestras almas, que nos libera de la ansiedad y del peso del pecado. Por eso Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claramente aquí se deja ver cómo Jesús es el cumplimiento de la promesa de ese reposo. Él no ofrece un descanso pasajero, su descanso es profundo, es completo, es eterno. Y en contraste con las batallas que se vivían en Canaán, nuestras luchas hoy también son luchas internas contra la culpa, el miedo, el orgullo, la desesperanza. Cristo no nos promete ausencia de problemas, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero nos ha pedido que confiemos, porque el Señor estará en medio de ellas. En su compañía, hasta las cargas más pesadas se vuelven oportunidades para que el Señor nos ayude a crecer en la fe. Y es a lo que dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Saben, hermanos, Jesús no solamente venció el mal, Él derrotó de manera definitiva el pecado.
Y en la cruz se convirtió para nosotros en el capitán victorioso que abrió el camino hacia la libertad. Donde Josué derribó muros, Cristo derrumbó el poder del pecado. Donde Josué, repartió tierras, Cristo nos da una herencia celestial en su reino. Su conquista fue espiritual, fue universal, fue eterna. Por eso, hermanos, Jesús es el verdadero Josué, porque él completa la misión que el antiguo líder en el Antiguo Testamento a cargo de Josué inició. En el Señor Jesús la promesa de reposo se cumple plenamente y cada victoria espiritual que alcanzamos es un recordatorio de que triunfamos a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Por eso vale la pena creerle al verdadero Josué, a Jesús, nuestro Salvador, que tiene preparado galardones y que se ha ido a prepararlos para entregárselo a cada uno de sus hijos que se preparan y que aman su venida. La lección del jueves, Josué y nosotros. Ya llegamos a un punto en donde la pregunta es, ¿qué tiene que ver la historia de Josué conmigo? Y más de lo que te imaginas, créeme, porque Josué no fue solamente un personaje del Antiguo Testamento, no solamente fue un líder. La experiencia de Josué refleja la vida cristiana de cada uno de nosotros. Y así como Josué, que guió a un pueblo a conquistar la tierra prometida, Jesús nos guía a vencer los desafíos espirituales y a vivir con fe en medio de un mundo que parece cada vez más hostil, más lejano y más apartado de Dios. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toda la historia de Josué termina con una invitación que sigue vigente: decidir a quién servimos. Cada día, hermanos, elegimos entre confiar en Dios o seguir los ídolos modernos. ¿Cuáles son los ídolos modernos de hoy? El ego, la comodidad excesiva, la aprobación y la baja autoestima, el orgullo, la prepotencia. Cómo la envidia ha llevado a que nosotros tengamos esos ídolos modernos y son difíciles de zafarnos de ellos. Pues Josué no forzó al pueblo. Josué llamó al pueblo a una decisión, a que fueran conscientes de que debían escoger entre Dios o sus ídolos. Ser cristianos hoy, hermanos, significa exactamente lo mismo. Debemos elegir entre lo bueno o lo malo. Incluso cuando otros no lo hacen, debemos elegir a Dios. A mí me llama la atención cómo tristemente cuando se trata de elegir por Dios o cuando fallamos, siempre hay como un argumento que surge. ¿Por qué a mí me hacen tal cosa, pero a fulano no le han hecho? Es como cuando alguien va a ser excluido o disciplinado en la iglesia. Y entonces la persona que ha fallado es consciente de que falló. Ya la iglesia lo sabe. Pero hay personas que son maduras y dicen, yo fallé. Yo necesito que mi nombre sea excluido de la iglesia porque yo le fallé a Dios. Y yo siento que debo volver a recomenzar con Dios. Pero hay personas que se excusan y se escudan diciendo, yo fallé, pero yo sé que hay otro que ha fallado. Y si a él no lo juzgan, pues a mí tampoco. ¿Saben? Eso es ir en contra de lo que la conciencia nos dice, porque la conciencia nos dice, hemos fallado, necesitamos perdón, necesitamos gracia. Pero el que busca compararse con otro, básicamente no está siendo sincero, no es humilde al reconocer que ha fallado. Todos en algún momento podemos fallar y vamos a fallar porque somos humanos. Pero lo que Dios espera de nosotros como siervos de Dios, como líderes o como hijos de Dios, es que aprendamos a que, aunque fallemos, podemos ir al Señor de nuevo. El temor que nos da es pensar qué va a decir los demás, qué va a decir el líder, qué va a decir mi familia, qué van a decir los hermanos, qué van a decir las personas. Saben, es necesario tener humildad para avanzar y saber que Dios es quien redime mi vida. No me interesa o no me debe interesar qué dicen los demás. Debo interesarme en qué dice Dios. Eso es lo que realmente importa. Y en el liderazgo, este
principio que estamos viendo es elegir a quién servimos, a Dios o a los hombres, a Dios o a los ídolos. El liderazgo empieza con fidelidad personal y exclusividad para Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente sabemos, hermanos, que nuestra guerra no es tanto física, es espiritual. El creyente o el cristiano de hoy no empuña una espada ni conquista ciudades, no está buscando pelear con todo el mundo. La pelea es espiritual. Y quien ha vivido y quien entiende esto, sabe que su pelea es contra peores cosas que no son humanas ni materiales. Dios quiere que nuestra fe sea viva en un entorno lleno de tentaciones, lleno de privaciones, lleno de persecuciones, lleno de pecado y de maldad. Dios quiere equiparnos. Por eso cuando vamos al libro de Efesios capítulo 6, allá vemos la armadura que el Señor quiere que tengamos como cristianos. La verdad, la justicia, la fe, la oración. Y quiere que vivamos y dependamos de la presencia del Señor para ganar las batallas. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para vencer nuestras batallas. La victoria cristiana no se mide, hermanos, por éxitos, por cuántos logros, por cuánto tiempo llevo en la iglesia. No, jamás piense eso, hermano. La victoria real es cuando yo aprendo a gobernar mi yo, cuando yo aprendo a decidir por el Señor, cuando yo aprendo a ser sincero con Dios. Y es que esto es importante, porque yo puedo aparentar al mundo que sigo a Dios, pero a escondidas hago otras cosas. O ante la iglesia aparento ser un buen cristiano, pero ante Dios, que ve todo, soy un mal cristiano. Es importante que tengamos ese discernimiento y la capacidad de poder decirle al Señor, Señor, mira, yo fallé, yo soy un pecador, pero necesito de ti. Dios no quiere máscaras. Dios no se deja engañar por disfraces cristianos de hipocresía. Dios solamente espera que seamos sinceros, seamos fieles, aunque caigamos, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Y es importante que nos levantemos las veces que sea. No te fijes en qué van a decir los demás. Levántate en el nombre del Señor y avanza en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Josué, hermanos, no se detuvo hasta que el pueblo poseyó la tierra prometida. Esa fe era perseverante. Y del mismo modo nuestra vida, que es una carrera de fe, de resistencia, no se trata de velocidad, se trata de resistir y permanecer. Porque habrán obstáculos, pero el objetivo vale la pena, porque debemos encontrarnos con Cristo en la eternidad. Por eso debemos perseverar. Perseverar no es avanzar sin cansarse. Perseverar es avanzar a pesar de que caigo, a pesar de que me resbalo, a pesar de que me detuve un momentico, pero no dejo de avanzar. Avanzar es avanzar con esperanza. Perseverar es avanzar con esperanza. Perseverar es avanzar con fe, seguro en el Señor. El mensaje de Josué es un mensaje que recalca nuestra vida también, porque todos nosotros debemos conquistar creyendo en el Señor Jesús. Somos llamados a vivir como Josué, como vencedores por la fuerza y por la presencia del Señor en nuestra vida. El verdadero capitán que camina junto con nosotros y nos ayudará a vencer. Por eso, ¿qué escoges hoy? ¿Escogerás tus ídolos, tu pecado, lo que te ata a este mundo, a lo que Satanás te ofrece, o escoges hoy servir a Jehová? Si es así, hermanos, dale honra y gloria a Dios y avancemos, porque el Señor, aunque hayamos fallado y aunque fallemos y sigamos fallando, si seguimos poniendo nuestros ojos y nuestra meta en Cristo, pronto lograremos el tan anhelado momento de ver a Jesús en las nubes de los cielos y que Él ponga nuestra corona en nuestras cabezas. La lección del viernes para estudiar y meditar. Patriarcas y Profetas nos enseña lo siguiente.
El Señor había prometido a Israel una herencia de paz, pero sobre la condición de que permanecieran fieles a Él. Su infidelidad los privó del reposo temporal y los mantuvo alejados de la tierra prometida. Ah, su infidelidad los privó del reposo temporal y los mantuvo alejados de la tierra prometida por muchos años. Lo mismo ocurre con el pueblo de Dios en la actualidad. Muchos no logran entrar en el reposo espiritual porque no se entregan completamente a la dirección divina. Si confiasen plenamente en el Señor, Él les concedería el reposo del alma que solo proviene de la obediencia y la fe. En la Biblia aparecen varios tipos de promesas. Una de ellas es la promesa de que Dios nos va a dar algo sin necesitar hacer algo por parte nuestra. Pero hay otras promesas que se llaman las promesas condicionales. En esas promesas condicionales Dios dice que para poderlas recibir debemos dar algo a cambio. Y en este caso, Israel perdió ese descanso que el Señor prometió y lo perdió por causa de su desobediencia y su desconfianza. Nosotros también corremos el mismo riesgo cuando tratamos de vivir nuestras propias vidas por nuestras fuerzas. Porque el Señor Jesucristo, el verdadero Josué, ofrece un reposo mucho más profundo que el de Canaán. Y es darnos la paz interior que nace cuando somos obedientes. Mira, es interesante que como cristianos, yo creo que te has dado cuenta. Y si no, pruébalo con el Señor. Pero cada vez que decidimos obedecer al Señor y andar en lo que el Señor nos dice, pues vamos a encontrar paz en la obediencia, vamos a encontrar tranquilidad y vamos a encontrar el gozo de servirle al Señor. Y es bonito saber que siendo un buen cristiano, pues vamos a tener victorias y vamos a tener esa paz que solamente el Señor puede dar. Dime si hay paz para aquel que se va a emborrachar y va a una fiesta. Ese cristiano que dice que va a una fiesta y que no va a tomar. Ese cristiano que participa de actividades seculares y dice yo solamente voy a ir a mirar. Cuidado, cuidado porque está en terreno peligroso. Yo no he visto el primero, no conozco la primera persona que haya dicho eso que hoy día no está en el mundo. Pensando en ir a ver, se quedó. Y eso muestra igual lo que sucedió con Adán y Eva. Esa idea de ir y mirar el fruto, ir y probarlo, un poquito, un mordisquito. Eso es peligroso. No podemos jugar con el pecado. No podemos escoger lo malo. Cuando escogemos lo malo, pues viene lo malo, vienen las consecuencias. Y a veces hay gente que tiene que volver a Dios sin un pie, sin una mano, con una enfermedad, con hijos que nunca planeó tener, con una vida destrozada porque tuvo que vivir situaciones amorosas terribles y con centenares de problemas, cuando se pudo haber evitado todo eso si hubiese decidido por el Señor. Por eso, hermanos, cuando el Señor habla de darnos un reposo, nos da ese reposo a través de la obediencia. Si tú le eres fiel y obedeces al Señor, si le eres, si eres humilde al atender el llamado de Dios, pues vas a tener tantas victorias, tantas bendiciones que solamente vienen por el lado del Señor. Por eso, entrar en ese reposo implica, hermanos, rendir nuestro control, confiar cuando no entendemos y seguir al Señor aún en medio de las pruebas. Porque es difícil pensar, yo cómo voy a seguir al Señor si mire lo que me está pasando. Yo cuando estaba en el mundo a mí me iba mejor. Hay gente que lo dice así. Yo prosperaba, tenía dinero, pero ahora mire, vivo arruinado, sin plata, sin dinero, prestando, endeudado o con problemas de salud. Hay cosas que no vamos a entender, eso es una realidad, pero debemos avanzar, porque así como el Señor guió a Josué y guió a su pueblo a una tierra de promesas, el Señor Jesús también nos invita hoy a descansar en esa fidelidad, sabiendo que cada promesa se va a cumplir en su momento y Dios nos dará la victoria. Hay algunas conclusiones en esta semana. La primera es, la historia de Josué es una representación profética del liderazgo y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca también de la tipología bíblica que revela que toda la escritura del Antiguo Testamento apunta a Jesús en el Nuevo Testamento cumpliendo las promesas del Señor. También aprendimos acerca del verdadero reposo prometido por Dios que no se alcanza mediante una fe obediente, mediante una entrega a hombres o cosas materiales, sino una entrega total a Cristo.
Yo adquiero y tomo el descanso completo cuando acepto a Cristo en mi vida. No hay descanso sin el Señor Jesús. No hay paz sin el Señor Jesús. Por eso, aunque yo guarde el sábado, si Cristo no está, no tengo paz, no tengo descanso. El descanso viene cuando Cristo está en mi vida, en mi corazón. Hoy quiero invitarte, apreciado hermano, a que le digas al Señor lo siguiente. Quiero vivir con fe, creyendo que tus promesas se cumplirán en mí. Dile eso al Señor. Quiero vivir con fe, creyendo que tus promesas se cumplirán en mí. Avanza y créele al Señor, porque sus promesas se cumplen siempre y cuando avancemos y confiemos en que el Señor guía nuestros pasos. Que Dios nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Querido Padre, en este momento suplicamos tu presencia una vez más. Pero en esta oportunidad, Señor, la suplicamos porque no queremos avanzar en nuestro día a día solos. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Es probable, Señor, que hayamos cometido muchos errores, que como el pueblo de Israel, Señor, hayamos hablado, actuado, obrado mal, Señor. Pero tú nos llamas al arrepentimiento y a la vida nueva. Por eso, Señor, entregamos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro corazón para que tú habites en medio nuestro y nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tus promesas y a ver el cumplimiento de ellas. Queremos un día verte, Señor, en la nube de los cielos y por eso, Señor, suplicamos que nos ayudes cada día a avanzar, a creer, a perseverar y a seguir adelante hasta cuando tú vengas. En este momento, Señor, suplicamos todas estas bendiciones y queremos te quedes en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Gracias por estar hasta este punto, por compartir, por darle me gusta y nos veremos en una próxima lección con la ayuda de Dios. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.